Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, que Dios esté siempre bendiciéndoles, ayudándoles y por supuesto dando de su Espíritu Santo como lo hemos sentido en esta mañana con su presencia que se desborda en medio de la alabanza, de la adoración también, ¿verdad? Eso es algo fantástico. ¿Se pueden imaginar ustedes conmigo un triángulo perfecto con 3 vértices? ¿Nos podemos imaginar? Pues básicamente eso es lo que yo quisiera que pudiéramos hoy en la mañana con este tema, con este sermón. Hay 2 elementos aquí, 2 vértices aquí. Uno es el contexto en donde se da la escritura. Cuando nosotros analizamos el contexto donde se da la escritura, comprendemos mucho acerca del autor, del grupo a quien dirige o a la persona que dirige. Y en esta ocasión yo voy a hablar acerca de Pedro y la carta de Pedro, que él la deja plasmada en la Sagrada Escritura. Pero cuando uno ve al apóstol Pedro, después de los momentos en los cuales titubeó, en los momentos en los cuales casi reniega su fe, se convierte en un pastor comprometido con la congregación. Pero cuando uno analiza también a una de las congregaciones con las que él está comprometido, uno analiza y ve el sufrimiento de esa gente. La carta de Primera de Pedro es una carta para un pueblo que sufre, para un pueblo que se está desgarrando totalmente debido a la persecución. ¿Saben ustedes que en las quintas, en las entradas de las quintas o fincas de los grandes hombres líderes del Imperio Romano, muchas veces para sus festividades, en lugar de poner lámparas que alumbraran el camino, amarraban a cristianos con cintos de metal, les prendían fuego y la gente morbosamente se alegraba de ver cristianos quemándose. Y cómo de alguna manera Pedro le dice a esa congregación, pero sométanse porque Dios está con ustedes. Eso es algo que dan ganas como de llorar, pensar que a los cristianos los echaban de sus trabajos, les mutilaban partes de sus cuerpos, los encarcelaban injustamente. Y a pesar de eso, Pedro les dice que el Señor está con ellos y que soporten en algún momento la prueba. Pero el otro vértice es también analizar el contexto en el cual nosotros vivimos. De alguna manera, voy a atreverme a decir esto, yo creo que los cristianos podemos y somos llamados a ser humildes, sabios, inteligentes, pero no ingenuos ante el contexto que nos rodea. Por el contrario, tenemos que tener los ojos abiertos. ¿Por qué? Porque tengo hijos, porque tengo nietos, porque tengo una congregación o tengo un pueblo de Dios al que yo también debo de ser ese atalaya y decirles esto es lo que se avisora, esto es lo que se avecina, principalmente cuando nosotros vemos los cambios, los tiempos, los conceptos e incluso los estilos de vida. Cuando se da la Segunda Guerra Mundial, y surge o emergen algunas sociedades que han sufrido terriblemente ese dolor, algunos pastores y teólogos como C.S. Lewis comienzan a ver a los jóvenes de Londres, de Inglaterra, de la Inglaterra que está destruida. Los jóvenes miran a su alrededor y aquellos grandes edificios o sus propias casas han sido derrumbadas por las bombas, por el dolor que causó la guerra. Posiblemente miran a un tío que no tiene una pierna, que la perdió en una batalla. Posiblemente perdieron a un hermano o perdieron a su propio padre o incluso perdieron a amigos y familiares cercanos. Y entonces C.S. Lewis se pregunta, ¿cómo puedo presentarle a esta generación el evangelio de nuestro Señor Jesucristo? ¿Y sabe qué? De forma creativa, un teólogo de aquellos que parecieran ser incomprendidos, porque la mayoría de personas piensan que los que estudian teología tienen la habilidad de no darse a entender.
Pero ese hombre comienza a pensar, ¿qué haremos? ¿Cómo presentamos el evangelio de nuestro Señor Jesucristo a una generación de jóvenes y de niños que han perdido la esperanza, que tienen en su semblante el dolor, la angustia y la falta de norte y la falta de orientación? Y escriben las Crónicas de Narnia. ¿Por qué? Porque hay que presentar el evangelio de maneras frescas, comprensibles, pero también victoriosas, porque así es nuestro Señor. En la época de la guerra de Vietnam, surge una generación de personas opuestas al sistema, los hippies, contrarios a esa guerra, a esa estructura, a ese dolor, a no comprender por qué se tienen que morir los jóvenes de Vietnam, por supuesto, pero también los norteamericanos. ¿Por qué se tienen que morir si nadie comprendió al fin de cuentas por qué era esa guerra? Y surgen los movimientos de hippies, pero ¿sabe qué también surgió? El rock, hasta cierto punto como una protesta, ¿verdad? Como una protesta en contra del sistema. Y surgen en algún momento movimientos evangélicos presentando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, grandes evangelistas como Billy Graham, que se levantaron para proclamar en medio de esas generaciones la esperanza en Cristo Jesús. Y hoy nosotros, al leer este pasaje de Primera de Pedro 1, 15 y 16, yo lo pongo de esta manera en su boletín: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Invoco la Reina Valera 60 porque en mis años mozos de escuela dominical crecí con la Reina Valera 60. Y los textos que tengo en mi mente, en la memoria, fueron textos de la escuela dominical, y por eso rezo muchas veces con la Reina Valera 60. Pero si lo prefieren con una versión más moderna, dice de esta manera: así que no hagan lo malo, sino que manténganse apartados del mal, porque Dios los eligió para ser su pueblo. En la Biblia, Dios nos dice: yo soy un Dios diferente a los demás, por eso ustedes deben de ser diferentes a las demás naciones. Así o más claro es la verdad que Dios nos presenta aquí a través de Pedro en este pasaje de la Sagrada Escritura. Quisiera hablar un poquito de santidad, hablar acerca de cómo la santidad no es lo que dejamos de hacer. A veces se ha confundido, principalmente en las formas de evangelización de los años 60 y 70, a nosotros que somos de esa generación. Se nos dijo que ser santo era no beber, no fumar, no bailar, no tener un estilo de corte de cabello de esta manera o de aquella manera, no usar ciertas prendas, y así crecimos. Pero a la postre nos querían enseñar que ser santo es dejar de ser aquello. Y cuando vamos creciendo y comprendiendo la palabra de nuestro buen Señor, ser santo no es eso, es mucho más que eso, mucho más que eso. Es más, a veces yo he sido un pastor un tanto profano, que les he dicho a las personas de más edad: saben ustedes, en esta iglesia no se debería de prohibir absolutamente nada. Lo que se debería de enseñar es amar a Dios con todas las fuerzas de nuestro corazón, para que entonces al amarle comprendamos nosotros cuál es su santidad y entonces qué nos hace a nosotros diferentes. Esa es una cosa para mí muy, pero muy difícil a veces de comprender, porque de alguna manera nos hace tener una identidad diferente a nosotros también. ¿Por qué? Porque la identidad diferente no solamente es la forma como nos podemos vestir, yo creo que eso es bien secundario. Es una forma de pensar, es una forma de actuar. De alguna manera, creo yo que la primera forma que debemos de adquirir por ser diferentes es que todo lo que nosotros podemos hacer
es y debe de ser para la gloria de Dios. ¿Sabe cómo lo dicen las personas, como los teólogos, que a veces no se les entiende? Es el carácter doxológico que cada uno debemos de tener. Esa comunidad de creyentes del Antiguo Testamento sembraban la tierra para la gloria de Dios. La cosechaban para la gloria de Dios. Es más, hacían hijos para la gloria de Dios. Eso daba paternidades diferentes, maternidades diferentes. ¿Por qué? Porque lo hacemos para la gloria de Dios y entonces a Dios le entregamos cuentas. Trabajaban para la gloria del Señor y cuando trabajaban para la gloria de Dios, Señor, ¿te honramos con esto? Señor, ¿de verdad te estamos honrando con esto? Esa mentalidad de reino, esa mentalidad doxológica de que todo lo que hacemos es para la gloria de Dios impedirá que en algún momento hayan profesionales deshonestos. Impedirá que hayan matrimonios que se derrumban por falta de orientación. Impedirá que en algún momento se destruya la sociedad a la cual nosotros pertenecemos. ¿Por qué? Porque formamos hogares para la gloria de Dios. No solo cuando cantamos, no solo cuando adoramos, sino cuando servimos en algún momento. Cuando ejercemos nuestra profesión, honramos a Dios y de alguna manera es lo que hoy nosotros estamos esperando. No podemos tener un médico que deshonra a Dios en su clínica y levanta las manos delante de Dios en la iglesia. No podemos tener a un ingeniero cualquiera que sea su expertise, haciendo triquiñuelas allá afuera y aquí levantando las manos para adorar a Dios. Ese es el problema que hemos tenido en Guatemala. Que la iglesia crece, pero la sociedad no se resiente. Y permítame poner este mal ejemplo, aprovechando que están aquí los jóvenes. A mí me educaron con que así son las cosas, te callás y te sentás. Así me educaron. Vamos a ir a visitar a tu tía. Eso sí, nos decían a los 4 hijos, se sientan, no intervienen, no hablan, no molestan y no piden absolutamente nada. Muy bien, así. Papá, ¿y por qué se dan tal cosa? Porque así son las cosas. Pero ¿sabe que he ido comprendiendo con hijos de 22 y 20 años que tengo? Que ahora ya no solamente basta con decirles así son las cosas y se acabó. Ahora ellos necesitan argumentos. Y qué bueno. ¿Sabe por qué? Porque el cristianismo también nos da a nosotros una posibilidad no solamente de decir así son las cosas y se acabaron. No, ahora el cristianismo nos da la oportunidad de argumentar, de decir por qué esta sociedad está a la deriva y por supuesto con los argumentos de la palabra de nuestro buen Señor, enseñar un estilo de vida diferente, con argumentos que satisfagan la mente de esas generaciones con las que trabajamos, la mente de esas generaciones a las cuales necesitamos darles razón de nuestra fe de una manera coherente, de una manera pensante y de una manera contextual. Creo yo que es algo que nosotros tendríamos que replantear cuando de nuevo veamos cada concepto de santidad que hay en la Sagrada Escritura, cuando se aplica al pueblo de Dios, cuando se explica al pueblo de Dios y por supuesto cuando se llama al pueblo de Dios a vivir una vida santa. Fíjese mi hermano y mi hermana que el término de santidad se usa para ver y contemplar la santidad absoluta de Dios y eso lo dicen varios textos. Se nos llama a comprender al Santo de Israel. Y mi abuela decía que a Dios no se le toca con las manos sucias. A Dios se le toca con manos también puras, con manos santas, porque debemos comprender que el Dios de los cielos no es el cualquier amigo que tenemos a la vecindad, sino que el Dios de los cielos sigue siendo el Santo de Israel. Pero que ese Dios santo ha tenido el privilegio
se dio el privilegio de abajarse con nosotros y vivir en medio de nosotros. Y sabe enseñarnos a nosotros una vida distinta, una vida que de alguna manera nos hace compartir con Él en el santuario y vivir con Él también en una armonía santa, agradable y bonita. Creo que a las nuevas generaciones hay que volverles a enseñar que el Dios de los cielos también es un Dios santo y cohabita con nosotros. Creo que son de esos valores que se han perdido en medio de las generaciones. Voy a asumir la responsabilidad de lo que yo digo y de lo que yo hago, de lo que yo pienso con esto que les quiero comentar. Por supuesto, los grandes psicólogos, los pedagogos y a veces los consejeros y terapeutas, algunos incluso cristianos, me dicen a mí que debo de ser amigo de mis hijos. Yo les digo, no. Esto es lo que yo asumo, ¿verdad? Lo digo yo y lo asumo yo. Yo les digo, no. Mis hijos tienen muchos amigos. Ayer y hoy están en un campamento que se están preparando para ser confidentes de los campamentos de verano de fin de año en Montesión. Y ellos mismos me invitaron, porque son los coordinadores, a que yo les diera una plática con un tema relacionado con esto. Y pude comprender que allí habían 45 jóvenes con ellos, 43 y ellos dos, mi hija y mi hijo. Mi hija de 20, mi hijo de 22. Y se están preparando. Y sabe, me presentaron a este y a este y a este y a este, más aquellos que yo conocía y que son sus amigos. Mis hijos tienen muchos amigos. Tienen muchos amigos. Pero ¿saben una cosa? Tienen un solo padre. Terrenalmente hablando, por supuesto. Solo una madre, terrenalmente hablando. Yo no quiero ser amigo de mis hijos en ese sentido. Quiero ser el padre de mis hijos. Quiero ser quien oriente. ¿Sabe por qué? Porque posiblemente el camino que están recorriendo, yo ya lo pasé. Yo ya pasé qué es estar en las aulas bregando en algún momento con profesores bonitos, agradables, con profesoras simpáticas, abiertas, en algún momento accesibles. Yo sé qué es bregar con profesores tóxicos, si usted quiere, también en la universidad. Yo sé qué es eso. Ellos están en ese proceso. Yo ya lo pasé hace 1526 años. Yo no quiero ser su amigo, yo quiero ser su padre. Y creo que esta sociedad ha perdido en algún momento el concepto de lo que es paternidad y de una paternidad santa para la gloria de Dios. De una maternidad santa también, en donde lo que nosotros hacemos sea concordante con lo que nosotros decimos. Que lo que escuchen de ellos, de mí, cuando predico y cuando enseño, sea coherente con lo que desarrollamos en el día a día en nuestros hogares. Creo que eso es algo que se ha perdido en algún momento, y creo también que la Sagrada Escritura nos hace abrir los ojos y de alguna manera recordar que así como decimos que somos santos en la iglesia, somos santos también en el hogar que Dios ha permitido que formemos. Pero santidad no quiere decir ausencia de problemas. Creo yo, y repito algo que decía mi abuela, que era fantástica. Mijo, me decía mi abuela, el problema en la vida no es tener problemas. El problema en la vida es que uno sea el problema. Y es cierto. Miren, hermanos, parejas que están aquí. El problema como parejas no es tener problemas. El problema como parejas es que uno de nosotros o ambos seamos los problemas. Ese sí es problema. Yo pastoreé congregaciones. El problema en las iglesias no es tener problemas. El problema en las iglesias es cuando yo me convierto en problema de mi misma congregación. El problema en la sociedad no es tener problemas. El problema en la sociedad es que los creyentes, en lugar de ser la solución, seamos precisamente uno de los problemas.
Ese sí es un serio problema y por supuesto atenta contra la soberanía y por supuesto contra la santidad de nuestro buen Señor. De alguna manera tenemos que comprender también que el carácter santo de parte de Dios espera reflejarse en nuestras formas de vivir, en nuestras formas de actuar. Les hago una confesión, que quede aquí encerrado en esta congregación, en esta asamblea. Yo dirijo hasta el día de hoy todavía la Facultad de Teología de la Universidad Panamericana. Trabajé por muchos años como docente en la Universidad Mariano Gálvez y en la Landívar. Pero en la Mariano Gálvez, en la Facultad de Teología, yo veía pastores copiar en los exámenes finales. Y entonces la pregunta es, ese pastor, ese líder que está copiando, ¿qué le dice a los jóvenes de su iglesia cuando estos están estudiando cualesquiera que sean las carreras o vocaciones en la universidad? ¿Qué le decimos a la iglesia en algún momento cuando nosotros fallamos en esto? Y creo que Dios está apelando a que esa santidad se refleje también en cada uno de nosotros. Por eso creo yo que me quedo con un concepto que yo aprendí cuando era estudiante. Uno de mis profesores dijo: santidad es el estilo de vida que profesan los santos, y los santos son aquellos que han sido apartados por Dios para un ejercicio en particular. La santidad es lo que reflejamos, no lo que decimos, sino santidad es el estilo de vida que profesamos los santos. Y los santos son aquellos que han sido apartados por Dios para un ejercicio en particular. Mire, vaya que algunos políticos se llevaron una buena cantidad de los billetes de 200 quetzales, porque cómo confundían a personas mayores como mi mami. Yo me junto con mi mami, por supuesto, ella tiene 79 años y de repente, mami, para tu semana y uno sus 3 billeteos de a 200. Hasta que comprendí que no le tenía que dar billeteos de a 200, porque sencillamente fue al mercado y con una señora que a ella le compra, que también es cristiana evangélica, y le dijo a qué iglesia pertenecía, y entonces mi mami se acerca con esta señora comerciante a comprarle porque es su hermana en Cristo Jesús. Pero esta hermana recibe el billete de 200 quetzales de mi mami, y mi mami pensó que era un billete de a 20 y había gastado 10. Y efectivamente la señora cristiana evangélica del comercio, de la venta de verdura y de carne donde ella compra, le dio vuelto como que hubiera sido de 20 quetzales. Y entonces me pongo a pensar en el profeta Miqueas. Miqueas, a diferencia de Isaías, Isaías está profetizando en el templo con la realeza. Allí está Isaías con los príncipes, con la corte. Pero Miqueas está allí en el mercado de la placita quemada. Allí está Miqueas. Allí está viendo que las libras que dan los comerciantes son libras de 12 onzas. No estaba don Justo Cabal, ¿se recuerdan de ese anuncio? Eran libras de 12 onzas. Y Miqueas les dice, quitándose un tanto la ropa que lo cautivaba en ese momento, les dice: ay de ustedes comerciantes ingratos, injustos, que hacen más pobre a mi pueblo. El problema no es que hayan injustos, el problema es que los cristianos seamos injustos. El problema no es que posiblemente se lo pueda hacer otra comerciante a mi mami. El problema es que sea una cristiana que se lo haga a mi mami. Ese sí es problema, y no porque sea mi mami,
sino porque jamás tendríamos que ser injustos los cristianos y reflejar continuamente y tener continuamente y vivir continuamente una vida conforme al patrón que Dios espera de nosotros. ¿Sabe una cosa? El problema de Job no es que protestara. El problema de Job en algún momento fue rodearse con amigos que le decían cosas incoherentes en base a la revelación que Dios había hecho de él. Hasta que en los capítulos 39 y 40, Job escucha la voz del Señor y le dice: bueno, mijo, bueno, hijo, ya alegaste, dijiste, ya exteriorizaste tus criterios, a veces hasta tus dudas, tus inquietudes. Ahora yo te voy a hablar. Siéntate en ese lugar. Amárrate los pantalones, cíñete los lomos, dice la Reina Valera 60. Ahora yo te voy a hablar. ¿Dónde estabas tú cuando yo hacía la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo separaba el agua de la tierra? Lo voy a decir en la versión de mi abuelo, allá en el pueblo donde nació mi papá. Mi abuelo había hecho 12 hijos, 12. 11 varones, una mujer. Esa era su prole. Y cuando alguien le contradecía al abuelo, pastor presbiteriano, cuando alguien le contradecía al abuelo, ¿sabe qué le decía el abuelo a uno? ¿Y vos le vas a enseñar a tu tata a hacer hijos? Y tenía razón. Es que en el pueblo decían que el abuelo llegaba, se quitaba el pantalón, lo ponía en la cama y la abuela ya estaba embarazada. Así era el asunto. Hoy uno o dos hijos hace con mucho trabajo. Él, sin mayor esfuerzo, con pura hierba de campo, 12 hijos. ¿Le enseñarás a tu tata cómo ser padre? ¿Le enseñarás tú? ¿Le enseñaré yo a Dios cómo ser Dios? Siéntate, te voy a preguntar. He escuchado pacientemente tus quejas. He visto tu actuar, por supuesto que sí. ¿Le enseñarás tú a Dios cómo ser Dios? ¿Acaso no es a la inversa? ¿No es a la inversa como nosotros tendríamos que hacerlo? No que nosotros le enseñemos a Dios cómo ser Dios. No que nosotros le digamos: Señor, estás un poquito desactualizado. Para actualizarte tú tienes que ser posmoderno, Señor. Para actualizarte, Señor, tú tienes que pensar de esta manera. No, Señor, tú estás un tanto desactualizado, porque la posmodernidad en primer lugar nos enseña a ser incrédulos. Hoy la gente ha perdido la fe, y aún muchas personas que son cristianas. En esas costumbres, mañas iba a decir yo, no, retiro esa palabra, costumbres que a veces tenemos los pastores. Yo tenía los lunes como día de descanso, ¿verdad? Trabajaba de martes a domingo y el lunes lo dedicaba para estar con mi esposa, hacer las compras del supermercado, hacer pagos y aprovechar para ir a desayunar en un restaurante que se llamaba Capistrano, allí en Majadas. Lo quitaron por un pinche, ¿verdad? No voy como una actitud de rebeldía porque me quitaron Capistrano. Y desayunábamos, ¿verdad? Tranquilos, y les puedo decir cuál es el menú que me encantaba: el omelette Eiffel de 3 huevos sin frijolitos con jugo de naranja y papaya mixto, ¿verdad? Ese era el menú elegido por mí. Y al lado había un grupo en una ocasión de unas 12 o 14 señoras, teniendo un estudio bíblico muy bonito, se escuchaba muy agradable, hasta que, así lo decía el hermano Juan Gabriel, hasta que te conocí. Hasta que cerraron la Biblia y comenzó el golgorio y comenzaron a platicar. Y entonces una a otra dijo esto: le suplico por la hija de la Bertita, porque le robaron su carro y se vio que eran unos mareros que se lo robaron. Las señoras que acababan de estar estudiando la palabra,
Las señoras que acababan de estar orando, una a otra dice, no, esto ya no tiene solución. Esto ya no se compone. Es que aquí deberían de fusilar 100, 150 para que esto se componga, pero esto ya no tiene remedio. Y la pregunta es, ¿acaso no? La fe también es esperar tiempos mejores. ¿Acaso no la fe nos ayuda a pensar, sí, las circunstancias están difíciles, pero el Dios que ha prometido estar con nosotros, tal como las palabras proféticas que escuchamos al final del momento de la adoración, esas son palabras proféticas? Y el Señor nos dice, sí, las circunstancias están adversas, pero yo estoy con ustedes y las cosas cambiarán. Pero si los mismos creyentes que adoramos a Dios, confesamos o creemos, no, esto ya no tiene solución. Nosotros entonces estamos a la deriva y la sociedad posmoderna sí está teniendo incredulidad fuerte. Somos nosotros los que podemos dar signos de esperanza. Esta comunidad, toda la comunidad, tendría que ser profética en ese sentido para dar signos de esperanza. La sociedad se derrumba, pero la iglesia se mantiene como una señal, como un signo de que la comunidad puede ser rescatada cuando el Señor de la vida es el Señor también de la sociedad. Hoy vivimos en un mundo incrédulo. Luego, mis hermanos, vivimos en un mundo secularizado. El ser humano posmoderno ha desplazado a Dios a un segundo plano. La espiritualidad no es algo que interese. Hoy somos una sociedad hedonista, amante del placer, en la búsqueda permanente de lo epidérmico. Hoy eso es lo que la sociedad quiere. Show más que adoración. Show versus en algún momento entrega total delante del Señor. Por ejemplo, yo soy de la generación de Miguel Casina, con algunos de sus cantos preciosos, y de Marcos Witt, de esa generación. No conozco ahora a los mismos muchachos de hoy, los modernos. De repente tuve a un muchacho de un grupo que se llama Vertical. Y Vertical creo que es el nombre, ¿verdad? Y de repente me dice mi hija, papi, ¿sabes quién está estudiando contigo? ¿Quién? Le digo, ese muchacho de Vertical. Ah, qué bueno. ¿Y él quién es? Así soy yo. Pero ¿sabe una cosa? Me disgustó sobremanera. Cuando Marcos anuncia, eso fue hace muchos años, por supuesto, que músicos de Luis Miguel, no necesariamente convertidos, iban a participar en su disco. Y la pregunta es, ¿acaso no preferiríamos tener no tan buenos músicos o no tan profesionales, pero que aún con un bajo, con una guitarra también honren a Dios? Mire lo que me pasó a mí, de verdad que me da pena decirlo de esta manera. Fui invitado a una actividad evangelística en una iglesia viernes, sábado y domingo, y me tocó que predicar 3 días. Me alegré de ver a la persona que estaba dirigiendo el primer culto de viernes y también lo habían invitado para dirigir el culto de sábado. Él había estudiado conmigo en la Universidad Rafael Andívar la carrera de mercadotecnia. Él era una persona muy católica, antievangélico a morir, ¿verdad? Un poquito zurdo. Se graduó de mercadólogo igual que yo, puso su empresa. Y cuando yo lo vi me alegré sobremanera y le digo, vos, al final del culto, a la hora del panito con frijol y cafecito, le digo, vos, qué alegría verte aquí. De verdad, me llenó mi corazón. Gracias, vos igualmente. Y la pregunta, ¿verdad? ¿Y desde cuándo sos cristiano evangélico? Yo no lo soy. ¿Y entonces qué pasó? Es que fíjate que tengo una empresa de coaching. Y entonces el pastor le encantó cómo yo dirijo las actividades y yo me sé coros y me sé himnos y ensayamos, y entonces me invitaron para que yo dirigiera los coros y me dieron ganas de llorar. Y me dieron ganas de llorar y me recordé del arca que devolvieron los filisteos
con tumores y ratones de oro, cuando lo que allí normalmente estaba era la vara de Aarón que había reverdecido, las tablas de la ley. ¿Por qué? Porque el lugar en donde Jehová se posaba se había adulterado. Y yo me sentí profanado en mi fe y en mi santidad. Yo no necesito a un experto en marketing que dirija la iglesia. Yo quiero ver a hombres y mujeres convertidas delante de mi Señor, postrándonos delante del Señor, reconociendo lo harto que somos como pecadores y lo necesitado que somos de ellos. Hoy yo necesito más que una iglesia que monte espectáculos, una iglesia que nos postremos delante del Señor, porque la sociedad y la iglesia se han secularizado. La sociedad ha secularizado a la iglesia en lugar de que la iglesia haya cristianizado a la sociedad. Esa segunda característica de la posmodernidad hoy da una terrible imagen ante las necesidades. Otra característica de la posmodernidad es la relatividad. El pensamiento del ser humano posmoderno no existen verdades absolutas, todo es relativo. Por eso la sexualidad es relativa. Por eso los matrimonios se deshacen de formas relativas. Por eso los valores son relativos, porque una característica que nos han querido meter es la relatividad, y eso está afectando a nuestros hijos y a nuestras hijas en las universidades y en los colegios y en las escuelas. Y hoy la iglesia debe de tener no respuestas baratas, así no son las cosas, sino argumentos en cuanto a la fe y el propósito de Dios. Y cuando nosotros los descubrimos en la Sagrada Escritura, son verdades absolutas con las que no se puede negociar, pero que llenan la vida de aquellas personas que las podemos disfrutar. Hoy de alguna manera, otra característica es el sentimentalismo que hay en la iglesia. Mire, hermanos, de repente yo encontraba ahí una servidora con acidez, con agruras, en la puerta, cumpliendo su privilegio. Y pasaba una hermana. ¿Ya vio, pastor? Es que usted va a decir que yo venga a la iglesia y la hermana me está haciendo caras. Y la pobrecita lo que tenía eran acideces. Pero así es hoy, imagínense, así es. Un sentimentalismo, una hipersensibilidad. Pero la hipersensibilidad hoy en día, mis hermanos, es terrible, es terrible. Creo yo que el Señor nos dice a nosotros, de alguna manera, que nuestra fe no puede ser basada en lo epidérmico. Nuestra fe no es en lo que siento, es en el compromiso que Dios ha hecho conmigo. Lo sienta o no lo sienta, eso lo proclamo en muchas ocasiones. Señor, no tengo dinero, sí, pero yo estoy contigo. Señor, tengo problemas y me siento solo, pero yo estoy contigo. Es que no podemos hacer una fe epidérmica. Hoy sí estuvo triste el culto, no sentí la gloria de Dios. Y el que está allí permanentemente es Dios con nosotros por su promesa. Ahora, aplíquenlo. ¿Acaso porque yo estoy enojado con mi esposa automáticamente rompemos y nos divorciamos? ¿Cuántas veces nos hemos enojado? Y ¿sabe una cosa? Mire lo que nos pasa a nosotros con hermano Angelito. De repente yo enojado en la iglesia con mi esposa y tenía que predicar. Alguien se enojó con su esposa, un culto de oración un martes. Llegó, él tenía que predicar el martes en el culto de oración. ¿Y sabe qué llegó a decirme? Pastor, no puedo predicar. Así de verdad. ¿Y por qué? Porque estoy enojado con Damaris. No puedo predicar. Predica, hermano, hombre. No, ¿cómo va a creer? Es que Dios no escucha la oración cuando estamos enojados. Eso es un canto, pero no es lo que está en la Biblia. Con eso nos chantajeaba la abuela.
Es que si eran 12 hijos, imagínense, éramos 42 nietos. Y la mesa del comedor de los abuelos era de 20 personas. Por tandas teníamos que comer. Pero de repente cuando comíamos nos pateábamos con los primos. Y la abuela, que era una hábil esposa de pastor, nos manipulaba. Porque entonces cuando veía que estábamos bravos y peleando, nos decía: ¿cómo puedes tú orar? No canto tan bonito como tú, ¿verdad? Enojado con tu hermano. Dios no escucha la oración si no te has reconciliado. Y moqueábamos. Y llorábamos y nos reconciliábamos. Y estudié la Biblia y me di cuenta que no es así. Estoy enojado y Dios me escucha. Me siento solo y Dios me escucha. Me siento abandonado y Dios me echa el brazo. ¿Por qué? Porque lo siento, no, porque lo prometió. Él está conmigo. Otra característica. Hoy es sumamente estético el favor que se quiere conseguir delante de Dios. ¿Sabe que en mis cursos de ingeniería industrial o de psicología industrial, estudiando merca, se estudiaba hasta el tipo de colores para hacer una mejor producción, el tipo de música ambiental para que la gente produjera más? Eso no lo han estudiado los coreanos, por cierto, ¿verdad? En sus maquilas le siguen pegando con varitas en las cabezas a muchos trabajadores, a muchas trabajadoras. Pero en psicología industrial se hablaba de cómo hacer un ambiente propicio para hacer producir. Y la iglesia ha encontrado esos ambientes para que la gente se sienta bien, lo estético, antes que lo santo. Y no creo que esté en contra de lo estético, estoy en contra que eso sustituya la santidad de Dios. Sienta a Dios. Y de repente yo sentado ahí al lado de hermano Angelito he preguntado: ¿y cómo para qué? Sienta a Dios, dice el que dirige el culto. Y a veces con 3 manzanas aparece tarará, tarará. No, yo no necesito un espectáculo para encontrar a Dios y sentir a Dios. La pregunta es: ¿qué nos debe de provocar a nosotros? La estética. Miren, jóvenes, la belleza siempre ha sido relativa. La belleza siempre ha sido relativa. Acabo de estar en Colombia y ver en uno de los museos fantásticos de pinturas de un pintor colombiano y ver que los gorditos también hemos tenido épocas de moda. ¿Sabe que el medioevo presentaba, por ejemplo, a Jesús casi de una forma calavérica, con un rostro de europeo flaco, ¿verdad? Con un rostro almidonado hasta cierto punto. Bueno, pero era la forma estética de ver a Jesús en ese tiempo. Y posteriormente tengo que ir a la San Carlos y encontrar a Jesucristo barbudo. Cristo es el Che en la Escuela de Ciencia Política. La belleza siempre ha sido relativa. Lo estético siempre ha sido relativo, pero la santidad nunca ha sido relativa. La santidad pervive. Lo que debe de buscar la iglesia no solamente es lo estético, sino fundamentalmente la santidad que puede haber. ¿Sabe una cosa? Conocí a un pastor de la misma iglesia a la cual yo pertenecí, presbiteriano, en Hollywood. La iglesia tiene lo mismo que yo gano al mes. Ellos lo tienen en sus cuentas bancarias, $500 millones. Fíjense ustedes, ya les presumí. Y el pastor baja colgado de una cinta transparente con trajes color pastel, grises, rosas, ¿verdad? Unos moraditos, lilas, con lentejuelas, humo, ¿verdad? Los músicos tocando, las señoras desmayándose, ¿verdad? Y la iglesia multimillonaria. Pero ¿es eso el tema de santidad? ¿No cree usted que todos tendríamos que aparecer postrados delante del Señor y no bajando con trajes llamativos, sino con un traje que huela a santidad y a la presencia de Dios? Hoy, mis hermanos,
tenemos de alguna manera una sociedad que se ha ido deteriorando por estos valores que la posmodernidad ha estado incluyendo. Hoy tenemos una sociedad también sin culpa. Hay un elemento de culpabilidad. Se vive una vida libre y el único gobernador de ella es uno mismo. Me gobierno a mí mismo, yo me mando. ¿Sabe por qué? Porque en la sociedad y en la iglesia nos están enseñando una teología del espejo, le digo yo a mis estudiantes. ¿Sabe qué nos enseñan en las iglesias muchas veces? A pararnos delante de un gran espejo. ¿Y sabe qué nos dicen motivadores cristianos? Dite a ti mismo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dite a ti mismo frente al espejo, no delante de Dios, sino frente al espejo. Yo soy la princesita de Jesús. Y hay líderes que se han puesto en su perfil de Facebook, ¿verdad? Yo soy la princesita de Jesús. Esa teología y esa forma de ver el cristianismo es barata, es pueril. Esa forma de presentarnos delante del espejo es que yo los puedo todas, es que yo soy capaz, para eso soy hijo de Dios. Y cuando salgas de decirte que todo lo puedes, que todo lo mereces, llega con Dios y dile: no te aceptaremos un no, Señor. Y va la gente y le dice a Dios de esa manera. Me disgustó sobremanera porque yo conocí a Julito Melgar. Trabajó con nosotros como Sociedad Bíblica en algunos momentos. Pero me disgustaron esas profecías en donde la gente abiertamente, líderes a los cuales dirigen o muchas veces guían a sus hijos o a mis hijos, esa gente que se atrevió a decir: no aceptaremos un no de Dios. ¿Soy yo Dios? ¿Sabe qué dice Erich Fromm en un libro de la editorial Paidós que se llama Y seréis como dioses? Erich Fromm dice que la sociedad ha hecho a Dios a su imagen y semejanza. Eso es lo que dice Erich Fromm. Él no es cristiano, pero él dice que la sociedad hemos hecho a Dios a nuestra imagen y semejanza. No aceptamos un no tuyo, Señor, rotundamente. ¿Quién soy yo? ¿Acaso no proclamo y predico la soberanía de Dios? ¿Acaso puedo dudar que quien no sana no tiene fe? ¿Se lo podemos decir a Pablo? ¿Puedo dudar que quien se enfrenta en problemas no tiene fe? Hermano, es que usted no consigue trabajo y no sale de sus problemas porque no tiene fe. Y el mismo Jesús tuvo que pescar un pez para sacar de su vientre una moneda y pagar sus impuestos, porque entonces no tenía fe. ¿Sabe? No tuvo fe porque fue llevado a la cruz del Calvario de manera inocente. Pablo no tuvo fe porque 3 veces le rogó al Señor y no lo sanó. A veces la misma iglesia es ingrata, no sana porque no tiene fe. ¿Quién dice eso? ¿Y en dónde está la soberanía de Dios? Si no, nadie moriría. Si no, nadie de los cristianos tendrían problemas. Y por eso muchos se acercan al Señor, y aunque suene lapidaria la frase de Jesucristo, se las puede volver a decir cuando les dijo: ustedes me siguen porque les di de hartar. Terrible. No es por lo que nos dé, es porque ya nos ha hecho su pueblo. ¿Sufriremos? Claro que sí, pero tenemos esperanza. ¿Tendremos necesidades? Sí, pero tendremos milagros en los cuales su gracia nos ayudará y nos sostendrá. ¿Tendremos enfermedades? Sí, pero soportaremos la prueba porque su mano jamás nos abandonará. Ese es el Dios de la Biblia, no es el Dios de los mercaderes. Y por último, esta sociedad está marcada terriblemente por el individualismo. Creo que lo dije la última vez que estuve aquí. ¿Sabe cómo es la sociedad?
van 100 estudiantes del colegio La Patria donde yo estudié, de Shela, marchando el 15 de septiembre. 100 forman el batallón de estudiantes del colegio y ahí están los papás y están las mamás. Van 100 marchando y la mamá, una mamá, dice esto: ay, solo mi hijo lleva el paso. Así es la sociedad. Primero yo, segundo yo, tercero yo, y lo que sobre también para mí. Mi hijo merece 100 puntos. Mi hijo merece estar en el cuadro de honor. Mi hijo merece cum laude. Y mejor si es summa cum laude. Mi hijo lo merece, mi hija lo merece. Y se nos olvida que en la comunidad de creyentes la oración siempre es no individualista, sino que es una oración de creyentes que se sensibilizan: el pan nuestro, Señor, de cada día, dánoslo hoy. No puede haber una sociedad en donde haya una iglesia que individualice de tal manera que enajena la responsabilidad social que tenemos delante de Dios y delante de nuestro prójimo. ¿Sabe que en la sociedad ginebrina, donde Juan Calvino llegó como reformador, no había niños huérfanos? ¿Sabe por qué? Porque las familias cristianas los adoptaban. Hoy las familias cristianas prefieren gastar dinerales en un perro, que no estoy en contra, pero se olvidan del huérfano, del sediento, del hambriento, del que no ha tenido necesidad. Y hoy es de moda tener a un perro y gastar miles de quetzales en un perro. Y pavonearse porque somos una sociedad posmoderna que se pasea con sus perros y tienen grandes beneficios los perros. Algunos han acuñado, no sé si es la palabra correcta que se acuñó, pero perrijos. Hijo, perro, perro, hijo. Pero se insensibiliza por un huérfano que no tiene dónde comer o dónde estar. ¿Sabe que nuestra familia es una familia de 33 familiares adoptados? Yo tengo tíos, primos, hermano, sobrina, sobrinos adoptados. La sociedad ginebrina no había ni viudas ni huérfanos. Las viudas casaderas cumplían lo que Pablo decía, las volvían a casar. Y si ella no se atrevía, el pastor determinaba con quién se iba a casar. No existían esas suegras, que decía: honra a mi hijo, no le vas a poner padrastro a mis nietos. No existían esas suegras feitas. Seguían el consejo de Pablo: viuda joven, y la casaban. Y viuda ya viejita era la maestra de escuela dominical de las más señoritas en la iglesia. ¿Por qué? Porque leían el texto y lo integraban. No lo separaban, mis amados hermanos. Yo quiero concluir con algo que también es parte de la sociedad posmoderna, pero que de alguna manera se representa la suma, una resuma de esto que he planteado. Algo que de alguna manera se está planteando es el conformismo. El posmoderno, al no poder ni querer cambiar las injusticias del sistema, por supuesto que son hipersensibles, pero al ver que las injusticias permean nuestro sistema, prácticamente llegan a esta frase que es antibíblica, anticristiana, antiespiritual: mientras yo y mi familia estemos bien, allá ellos. Esa frase posmoderna hoy nos está afectando. La oración del Padre Nuestro es: Señor, perdona mis pecados, como también lo de mis hermanos. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y aunque no te conozca a ti o no te conozca a ti, cada vez que yo oro alrededor de mi mesa, y aunque estemos solo 4, mi esposa y mis 2 hijos, en esa oración: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy,
te incluyo a ti, te incluyo a ti, te incluyo a ti. ¿Por qué? Porque la iglesia es una iglesia que vive en comunidad, sueña en comunidad y presenta el reino de Dios como una esperanza para el presente y también para el futuro. Sí tenemos un mejor futuro, porque no son las pruebas, ni los momentos de dolor, ni las necesidades las que nos determinan, sino que es el Dios que prometió con nosotros ser victorioso y presentarnos un mundo mejor, una vida mejor, una sociedad mejor, una familia mejor, una esperanza mejor. Eso es lo que nosotros hoy tenemos, y es por eso que este púlpito puede y debe de ser evangélico siempre. Este púlpito debe de ser evangélico siempre. ¿Por qué? Porque guarda, preserva, predica, enseña y profetiza de las buenas noticias, de la buena esperanza, de que habrá algo mejor, porque Dios está prometiéndolo, lo ha prometido y nos lo ha delegado también como su iglesia. Esa es la esperanza que tenemos. Nuestros hijos tendrán un mejor futuro y nuestros nietos también. ¿Saben por qué? Porque Dios lo prometió. Y Dios estará con nosotros siempre y en todo momento. Recuerdo la última vez que mi papi me echó el brazo sobre los hombros, unos 2 meses antes de morir, y me dijo: mijo, la enfermedad, el dolor, la necesidad son pasajeros. Voy a morir, 47 años tengo, voy a morir, pero Dios estará contigo. Y sabe, 40 años después, cuando yo tenía 16 años, él murió. 40 años después, yo les puedo decir, he pasado por penas y preocupaciones y por angustias, pero hay algo que les quiero decir. Hasta aquí, Dios nos ha sostenido y nos ha ayudado siempre. Amén. Que Jehová les bendiga, que Jehová les guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y ponga paz, sea oportuno, misericordioso y el que lo sostiene en todo momento. Amén, amén y amén.